Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La industria del entretenimiento, que tantas veces se alimenta de luces, alfombras rojas y sonrisas perfectas, también conoce la otra cara de la fama, la de los silencios, los rumores y las confesiones inesperadas. Así lo ha demostrado Barb Aktaş, el actor turco que con su papel en Kan Çiçekleri se había ganado un lugar privilegiado en los corazones del público. La noticia llegó como un relámpago en un cielo aparentemente despejado. A través de un comunicado oficial emitido por sus representantes, se hizo público que el artista ha solicitado una separación formal de su esposa, Gülüm Baktaş. El anuncio, que en un primer momento dejó atónitos tanto a sus seguidores como a los medios, carecía de explicaciones detalladas. Ningún motivo concreto fue mencionado, y sin embargo, en el ambiente mediático ya se percibían ciertas tensiones desde hacía semanas. Susurros de discusiones, señales de distancia y silencios prolongados habían comenzado a ser interpretados por algunos como grietas, invisibles en lo que parecía ser una unión inquebrantable. Ahora, esas insinuaciones adquieren un sentido dolorosamente real. Durante años, Barb y Gülüm habían sido considerados una de las parejas más admiradas de la esfera artística turca. Sus apariciones públicas irradiaban complicidad, mientras que las instantáneas compartidas en redes sociales transmitían la imagen de un hogar feliz y armónico. Pero como bien sabemos, la vida pública de los famosos rara vez refleja con total fidelidad la intimidad de sus hogares. Hoy, al mirar hacia atrás, algunos observadores señalan momentos que podrían haber sido señales de alerta. La ausencia de Gülüm en ciertos eventos importantes donde se esperaba verla junto a su esposo, mensajes enigmáticos en las redes, e incluso prolongadas pausas en sus apariciones conjuntas. En su momento, estos detalles se desestimaron como simples coincidencias. Después de todo, los matrimonios de las celebridades siempre son objeto de chismes y conjeturas. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que, en esta ocasión, las habladurías escondían una parte de verdad. Como ocurre con frecuencia, cuando la vida personal de una estrella se tambalea, las teorías no tardan en multiplicarse. En el caso de Barb Aktaş, la atención se ha dirigido inmediatamente hacia Yağmur Yüksel, su compañera de reparto en Kan Çiçekleri. Juntos han dado vida a una de las parejas ficticias más queridas de la televisión turca, y su química en pantalla ha despertado pasiones en miles de espectadores. Cada mirada prolongada, cada abrazo cargado de emoción y cada diálogo intenso ha sido analizado minuciosamente por los fanáticos. Las escenas entre Barb y Yağmur son compartidas incansablemente en redes sociales, comentadas una y otra vez, y convertidas en prueba de que existe algo más allá de la actuación. Por ello, al conocerse la noticia de la separación, no fueron pocos los que comenzaron a preguntarse si la cercanía profesional entre los actores podía haber cruzado un límite invisible. Hasta el momento, no existen pruebas que respalden tales afirmaciones. Ambos intérpretes han guardado silencio y se han mostrado estrictamente profesionales frente a las cámaras. Sin embargo, la mera coincidencia temporal entre la ruptura matrimonial y la continuidad de la serie ha alimentado las especulaciones. Y una vez que estas teorías empiezan a circular en Internet, resulta casi imposible detenerlas. La respuesta de los fanáticos ha sido una mezcla de tristeza, compasión, y en algunos casos, indignación. Muchos han llenado las cuentas oficiales de Barb con mensajes de apoyo, recordándole que su talento y su dedicación no pueden ser eclipsados por problemas personales. Otros, en cambio, han manifestado su desencanto, otra historia de amor de cuento de hadas que se derrumba frente a nuestras narices. Los medios de comunicación no se han quedado atrás. Periódicos, revistas y portales digitales han desplegado titulares explosivos que hablan de infidelidad, estrés laboral e incluso presiones derivadas de las exigencias del éxito televisivo.
Los paparazzi, siempre atentos al más mínimo gesto, han establecido guardias permanentes frente a las casas y lugares de rodaje, en busca de imágenes que alimenten la vorágine informativa. El resultado, una tormenta mediática que amenaza con ahogar el espacio de intimidad que tanto Bar como Gollum necesitan en estos momentos. Y aquí, queridos lectores de MR Magazine, queremos lanzarles una pregunta directa. ¿Creen ustedes que la prensa debería respetar más los procesos personales de los artistas, o consideran inevitable que la fama convierta cualquier dificultad íntima en un espectáculo público? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Y, por supuesto, les recordamos que pueden apoyar nuestro canal suscribiéndose y haciendo clic en el botón de unirse para convertirse en miembros oficiales de esta comunidad que día a día crece gracias a ustedes. La separación llega en un momento particularmente delicado. Kancicekleri no solo ha sido uno de los dramas turcos más vistos de los últimos años, sino también un fenómeno cultural que ha traspasado fronteras. Buena parte de su éxito descansa en la química entre Bar y Yağmur, quienes han logrado construir una relación ficticia que parece desafiar la línea entre lo real y lo imaginado. Sea cual sea la estrategia, lo cierto es que el público mirará con lupa cada escena, tratando de descifrar si el dolor real del actor se filtra en las emociones que transmite su personaje. La separación de una pareja siempre resulta dolorosa, pero cuando ocurre bajo la lupa implacable de la fama, el desafío se multiplica. Para Bar Baktas, este podría ser el inicio de un capítulo distinto en su vida personal y también en su carrera artística. Sus seguidores más fieles lo invitan a no dejarse vencer, a recordar que el valor de un actor reside en la autenticidad de sus interpretaciones, no en los vaivenes de su vida privada. Mientras tanto, la sombra de Yağmur sigue proyectándose sobre la conversación. ¿Podrán ambos mantener su vínculo estrictamente profesional, evitando que las sospechas deterioren la percepción del público? ¿O acaso la fascinación por esta dupla seguirá alimentando titulares y teorías conspirativas? Aquí en MR Magazine queremos conocer su opinión. ¿Creen que la química entre Bar y Yağmur es fruto del talento actoral o piensan que hay algo más detrás de cámaras? Dejen su comentario, participen en el debate y no olviden suscribirse para recibir las actualizaciones más impactantes del mundo de las celebridades turcas. En definitiva, la confirmación de que Bar Baktas ha solicitado la separación de su esposa Gollum ha sacudido no solo a sus fanáticos, sino también a toda la industria del entretenimiento. Las razones permanecen en el ámbito privado, pero las repercusiones son evidentes. El futuro de Kancicekleri se encuentra en un terreno de incertidumbre, mientras la opinión pública no puede dejar de especular sobre la influencia de Yağmur Yüksel en esta historia. Lo que hasta hace poco era percibido como un matrimonio ejemplar, se ha transformado en un recordatorio de que, incluso bajo el brillo de los reflectores, las relaciones humanas son tan vulnerables como las de cualquier persona común. Y aunque la curiosidad es natural, la empatía se convierte en una obligación. Por eso, desde MR Magazine los invitamos no solo a seguir este caso con interés, sino también a reflexionar. ¿Cuánto derecho tenemos como público a exigir detalles de la vida íntima de quienes nos entretienen? La respuesta, como siempre, la tienen ustedes. Déjenla en los comentarios, compártanla con amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen el botón de unirse para apoyarnos. Su participación hace posible que podamos seguir llevando hasta ustedes las historias más fascinantes del universo de las celebridades turcas. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.